el video para que les quede más claro lo del colgajo de Whitman modificado. No estoy esperando que entren más porque todavía no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por mi parte, no, doctora. No, doctora. ¿Queda claro cómo se hace un colgajo? Sí. Pues sí, ya vi que te estás estirando. Venga. Controlar perfectamente tanto la placa supragingival como la placa subgingival. ¿Sí lo ven, doctores? Doctora. Sí, doctora. El objetivo de la terapia periodontal tiene como finalidad detener la pérdida de inserción. Para alcanzar dicho objetivo es condición principal poder controlar la placa bacteriana. Todas las terapéuticas periodontales, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas, buscan esencialmente crear condiciones para controlar perfectamente la placa supragingival como subgingival. La técnica quirúrgica que se va a presentar, que se conoce con el nombre de colgajo de Whitman modificado, tiene como objetivo fundamental buscar accesibilidad a las bolsas periodontales activas para crear las condiciones para que el paciente pueda controlar perfectamente tanto la placa supragingival como la placa subgingival. A fin de optimizar la terapéutica periodontal, es útil estructurar una secuencia lógica de los pasos que forman parte del tratamiento periodontal. Tales pasos se observan en este cuadro, en el cual podemos establecer el lugar que ocupa las técnicas quirúrgicas en la terapéutica periodontal. En el siguiente cuadro podemos ver las técnicas quirúrgicas más habituales en la terapéutica periodontal: el colgajo de Whitman modificado, el curataje subgingival, el colgajo desplazado apical y la gingivectomía. Vamos a hablar ahora del colgajo de Whitman modificado, que es una técnica reparativa. Vamos a presentar el caso. Observamos un paciente de sexo masculino de 58 años de edad cuyo diagnóstico es de periodontitis grave. Acá se observa
a más aumento cuál es el estado gingival del mismo paciente. Si observamos la ficha, vemos una gran pérdida del nivel clínico de inserción en los dientes anteriores superiores. Dato este que se correlaciona con las radiografías que vamos a observar inmediatamente. Acá estamos viendo a nivel de caninos el nivel clínico de inserción y vemos que hay una pérdida de inserción bastante acentuada, lo mismo que observamos en los dientes anteriores superiores, en ambos incisivos centrales, y en los caninos del otro lado. Luego de la terapia básica, observamos una notoria mejoría clínica, como se puede observar en estos momentos. Si nosotros realizamos el sondaje, usando en este caso la sonda tipo Marquis que se observa, vamos a ver cómo hubo una disminución marcada de la profundidad de la bolsa periodontal. Pero vemos que en algunos sectores hay todavía hemorragia al sondaje, persiste la actividad de la bolsa periodontal. Acá se observa por fuera la profundidad de la bolsa que hay en distal del incisivo central superior derecho. Acá podemos observar a más aumento la hemorragia al sondaje que se presenta en la cara mesial del canino. Anestesia. La presencia de porosidades en la lámina externa del hueso alveolar del maxilar superior permite que la solución anestésica depositada en la mucosa bucal por vestibular llegue a los filetes nerviosos, logrando una anestesia local efectiva. Los nervios palatinos son bloqueados por una inyección aplicada en la mucosa palatina unos 10 milímetros apical el margen gingival. También, en algunos casos, se observa anestesia en la papila. Acá estamos haciendo el diseño del colgajo que nosotros vamos a realizar, marcando la incisión a bisel interno. Preparamos la mesa quirúrgica ordenando los instrumentos de acuerdo a su uso. Acá vemos el bisturí Bar Parker con hoja descartable número 15. Colocamos el bisturí en un ángulo de 45 grados dirigido hacia el margen óseo. Hacemos la incisión a 1 milímetro apical del margen gingival. Ese bisel interno que se observa en esta secuencia tiene como objetivo eliminar el epitelio interno, el epitelio de unión y el tejido de granulación. Vemos que la incisión tiene que ser hecha en un solo trazo, siguiendo las concavidades de los márgenes gingivales y penetrando lo más posible en el espacio interdentario para luego poder cubrir perfectamente las zonas interdentarias. Acá estamos desprendiendo suavemente la papila. En este esquema se ve la ubicación del bisturí en la incisión a bisel interno, que tiene reparo óseo. Desprendemos suavemente las papilas para permitir después, con el periostótomo, poderla levantar sin realizar mucha presión de los tejidos gingivales. Estamos pasando acá en cada una de las papilas gingivales. La misma estamos realizando en este momento en las caras palatinas. Acá muchas veces tropezamos con la dificultad de el espesor que tiene la mucosa palatina y la distinta topografía que nos presenta el paladar.
hecha la incisión a bisel interno, tanto por vestibular como palatino, vamos a levantar el colgajo. Eso lo realizamos con el instrumento que estamos observando, que es un periostótomo curvo. Empezamos a desprender el colgajo a nivel de las papilas interdentarias. Hacemos un movimiento muy suave tratando de desprender esa encía del tejido óseo subyacente. En la zona anterior tenemos el frenillo, la inserción del frenillo, por eso nos cuesta un poco más el desprendimiento del colgajo. Desprendemos el colgajo hasta que nosotros podemos observar perfectamente el margen gingival. O en otras palabras, podemos decir hasta que observamos el fondo de la bolsa periodontal. Eso es lo que estamos haciendo en esta secuencia. Ahí estamos observando el margen óseo. Y en este esquema se ve el desprendimiento del colgajo mucoperióstico, porque en el colgajo incluimos el periósteo. Acá observamos ya levantado el colgajo y el margen óseo. Por palatino procedemos de la misma forma. Desprendemos la encía hasta poder visualizar también el margen óseo. Vuelvo a repetir que en palatino la gran inserción de fibras que existen en la mucosa del paladar hace mucho más dificultoso el desprendimiento de los colgajos en las caras palatinas de los dientes. Acá vemos cómo estamos desprendiendo el colgajo. Con el bisturí de Bar Parker ahora hacemos una tercera incisión, que es la que llamamos la incisión intracrevicular, que tiene como objetivo desprender el manguito gingival que quedó adosado a la superficie dentaria. Aquí estamos viendo cómo estamos realizando esa incisión, que es semejante como si hubiéramos hecho una sindesmotomía. O sea, desprendemos el epitelio de unión de la pieza dentaria. Colocamos el bisturí con una angulación también de aproximadamente 45 grados. Ahora observamos este instrumento, que es una cureta de Gracie, que va a tener como objetivo eliminar todo ese manguito gingival que nosotros habíamos cortado anteriormente. Y acá se observa en este esquema cómo debemos colocar el instrumento y cuál es el objetivo: eliminar el manguito gingival. Y vemos clínicamente la realización de esa paso operatoria. Estamos eliminando todo el tejido de granulación, la parte de la papila donde había inflamación, y ahí se observa, como marca la flecha, tejido de granulación que quedó en el espacio interdentario, que debemos eliminarlo totalmente. En palatino también podemos observar parte de tejido de granulación que todavía no fue eliminado correctamente. Colocamos la cureta y tratamos de eliminar totalmente ese tejido de granulación, como se alcanza a observar ahí. Levantamos un poco más el colgajo para observar cómo está quedando la superficie dentaria y cómo estamos eliminando la granulación. Acá seguimos eliminando todo el tejido de granulación de forma tal de que veamos perfectamente limpio el margen gingival. Secamos para observar con más detalle los restos de tejido de granulación. Con este instrumento, esta cucharita paradentina, vamos a tratar de eliminar toda la granulación que queda en el espacio interdentario, a la cual no pudimos acceder con el instrumento visto anteriormente. Acá estamos colocando correctamente esta cucharita para eliminar totalmente ese tejido de granulación que todavía sigue adherido a la superficie ósea. En el espacio interdentario de los dientes anteriores superiores
y así sucesivamente vamos recorriendo toda la superficie que nosotros descubrimos al elevar el colgajo mucoperióstico. Cuando eliminamos todo el tejido de granulación, observamos cómo ha quedado este tejido. Levantamos, vemos el margen óseo, vemos muy limpio la zona donde estuvimos trabajando, lo ubicamos en su posición y entonces ahora vamos a realizar el que podemos decir que es el paso más importante en la terapéutica periodontal, que es el raspaje de la superficie radicular. En estas vistas vemos cuál es el estado de la encía después de haber sido desprendida. Y acá se observa el cálculo que quedó adherido a la superficie radicular. Este es el objetivo básico de la terapéutica con colgajo de Whitman modificado: buscar accesibilidad a la superficie radicular para poder eliminar el cálculo que está firmemente adherido a la superficie del cemento. Tomando una cureta de Gracie, empezamos a realizar el raspaje y alisado radicular para eliminar el cálculo y eliminar el cemento que está infectado. Acá vimos cómo eliminamos el cálculo. Acá en otra vista por vestibular de los dientes anteriores estamos haciendo el movimiento adecuado para eliminar totalmente el cálculo en los espacios interdentarios y en las caras libres. Acá vemos a más aumento la colocación del instrumental para hacer ese raspaje. Por vestibular estamos viendo cómo está saliendo el cálculo y el cemento que está infectado. En la enfermedad periodontal recordemos que el cemento presenta alteraciones dentro de su composición cuando éste está expuesto a la bolsa periodontal. Hacemos la evaluación del caso, seguimos eliminando el cemento y el cálculo remanente hasta que obtengamos una superficie lisa. Hecho eso, no modificamos en nada la morfología y vamos a suturar. Este paso operatorio tiene como objetivo lograr una íntima unión entre ambos colgajos y cubrir totalmente el hueso a fin de lograr una curación por primera intención. Los materiales más comúnmente usados son confeccionados en seda y diversos materiales sintéticos. Acá estamos realizando la sutura que se conoce como sutura interdentaria en 8. Esta sutura tiene como objetivo buscar de coaptar lo máximo posible los colgajos, y algo que tenemos que tener en cuenta es que la sutura debe pasar por el centro de la papila, como se observa aquí. Fíjense que muy suavemente vamos suturando y el centro de la papila está ubicado la sutura. Las agujas usadas deben ser preferentemente atraumáticas, curvas o rectas, de sección redondeada o triangular. En este caso usamos una aguja traumática 3/0 con hilo de seda no reabsorbibles. Acá seguimos suturando los espacios interdentarios, tratando de cerrar perfectamente para que cicatrice de primera intención. Coaptamos perfectamente los colgajos y después cortamos la sutura. Seguimos suturando cada una de las papilas, cuidando ubicar correctamente ambos colgajos. Nos alejamos un poco de los márgenes para evitar
la ruptura de los colgajos. Hecho esto, observamos cómo ha quedado. Vemos que no hay hemorragia, que los colgajos están perfectamente coaptados y que está cerrando cada uno de los espacios interdentarios lo mejor posible. Recordemos que no hicimos ninguna modificación a nivel del margen gingival. Observamos también por palatino, donde la sutura la hacemos lo más alejado posible de los márgenes gingivales. En estos momentos vamos a colocar un apósito quirúrgico. Estos apósitos quirúrgicos tienen como objetivo proteger la herida del paciente y favorecer la adaptación de los colgajos. Los apósitos quirúrgicos tienen una base de óxido de zinc y pueden ser con o sin eugenol. Para colocarlo, nos colocamos vaselina en la superficie de nuestros dedos y después hacemos un pequeño rollo con el cemento quirúrgico. Lo llevamos a la boca y tratamos de introducirlo en los espacios interdentarios, primero por vestibular, a fin de que tengamos una mejor retención del cemento quirúrgico en los espacios entre los dientes y lograr también una gran coaptación de los colgajos. Lo colocamos muy suavemente con los dedos, perfectamente envaselinados, y ahora vamos a producir lo mismo por las caras palatinas, como se observa acá. Es importante tener los dedos bien envaselinados para impedir de que el cemento quirúrgico nos quede pegado. Luego que lo colocamos correctamente, vamos a tomar el labio del paciente y vamos a hacer un recorte muscular a fin de colocarlo perfectamente en la zona que nosotros queremos proteger. Cuando ese cemento pierde la viscosidad, es en el momento que nosotros lo llevamos a la boca. A los 7-10 días procedemos a la eliminación del cemento quirúrgico. El paciente desprendió parte del cemento quirúrgico, se perdió durante todo el posoperatorio inmediato, pero luego nosotros procedemos a sacar el cemento quirúrgico. Acá se observa el posoperatorio a los 10 días, limpiamos con una solución antiséptica a base de gluconato de clorhexidina esa zona con el objetivo de eliminar la placa bacteriana y luego procedemos a eliminar las suturas. Tomamos cada una de las suturas, como vamos a observar ahora, con una pinza para algodón y con la tijera cortamos individualmente cada una de las suturas con mucho cuidado para no lacerar los tejidos. Y acá se observa el posoperatorio a los 7 días, en lo cual se ve una respuesta bastante buena del tejido gingival después de la terapia quirúrgica realizada. La vista palatina, vemos también que en algunas zonas hay un poco de tejido de granulación, pero básicamente tenemos una correcta cicatrización, a pesar de que en los incisivos laterales superior izquierdo todavía no cerró perfectamente el colgajo. En la vista por vestibular vemos también en el espacio interdentario entre los incisivos centrales superiores que no logramos la cicatrización por primera intención, sino que hay una pequeña oquedad. En el posoperatorio a los 21 días vemos que todavía no ha cerrado el espacio interdentario, pero en los dientes adyacentes vemos correctamente la cicatrización por primera intención. Vamos a hacer un resumen de lo que estuvimos viendo en estas maquetas. Acá vemos la encía inflamada, donde se observa el cálculo y la respuesta gingival al cálculo, que es la inflamación de la encía.
El objetivo de la técnica quirúrgica que estuvimos viendo, colgajo de Whitman modificado, es eliminar ese cálculo subgingival. Por lo tanto, se levanta el colgajo, se observa el cálculo gingival, que es el responsable de todo el proceso inflamatorio que produce la destrucción del tejido óseo subyacente, como se ve en esta maqueta, y entonces procedemos a la eliminación de ese cálculo. Eliminado el cálculo, raspada la superficie radicular, entonces nuevamente colocamos la encía en su posición original y ésta responde adecuándose correctamente y dando un aspecto de normalidad. Acá vemos el cuadro preoperatorio comparado con el postoperatorio inmediato, postoperatorio de 21 días. Se observa el margen gingival preoperatorio, la irregularidad de su margen y el aspecto de tejido inflamado, y en cambio en el postoperatorio ya vemos una terminación marginal en filo de cuchillo más hacia apical, pero con un estado clínico aceptable, o sea, un estado de salud gingival que el paciente pueda mantener a largo plazo. La técnica que hemos visto, colgajo de Whitman modificado, tuvo como objetivo eliminar el cálculo y la placa subgingival, siendo lo más conservador posible con respecto a los tejidos de inserción. El éxito de esta técnica radica principalmente en crear esas condiciones para que el paciente controle correctamente la placa bacteriana. El colgajo de Whitman modificado es una de las alternativas quirúrgicas que se conocen para el tratamiento de la enfermedad periodontal. Como podemos observar en estos casos clínicos mostrados a corto y mediano plazo, esa técnica cumple con los objetivos anteriormente enumerados. Debemos recordar, para la elección de alguna técnica quirúrgica o no quirúrgica para el tratamiento de la enfermedad periodontal, las palabras del Dr. Ranfier, especialista en periodoncia, que sostiene que estamos filosóficamente comprometidos en crear técnicas que requieran menor traumatismo para el paciente e inversión de tiempo para profesional y que cumplan con el objetivo que nos propusimos, mantener la salud de las piezas dentarias por el resto de la vida del individuo. No, pues entonces por el. ¿Qué han hecho? Hola, doctores. ¿Cómo les pareció el video? ¿Sí le entendieron más a la técnica de colgajo? Sí, doctora. ¿Ya quedó más claro cómo se hace? Sí, ahí lo que le falta es hacer más raspado y alisado de radicular y lavar con suero fisiológico. Y pues ya, pero pues ya le entendieron más, ¿no? Y luego si quieren se los subo el video para, si tienen duda, lo vuelvan a ver y les subo otro video. ¿Ok? Les voy a mandar un cuestionario y aparte sí les voy a pedir que me hagan un resumen de la técnica de ENAP. Sí, un resumen de la técnica de ENAP y un resumen de qué es el desbridamiento por colgajo y las principales incisiones en periodoncia.
Sí, lo que vimos primero. ¿Ok? O sea que son 3 resúmenes y les voy a mandar el cuestionario. Eso me lo van a entregar de hoy en 8, por favor. Lo van a subir al Classroom para que lo vayan haciendo. ¿Ok? Si no hay dudas, muchachos. No, doctora, ¿cree que me puedo quedar con usted al último para verlo de una situación? Sí, doctora. Gracias. Nada más que si se corta el Zoom, te conectas otra vez, ¿sí? Sí, doctora, está bien. Por favor. Eso, mira, ya es la recesión gingival por la pérdida de hueso que ha tenido el paciente. Ahí lo que podemos ayudar, lo más importante ahí es que ya no hay bolsa periodontal, ¿sí? Que ya el problema periodontal ya se controló, pero cuando quedan muy expuestas las raíces, o se hacen coronas totales, o se pone un tipo de encía, un tipo de acrílico flexible para dar la apariencia de una encía. Entonces, si me expliqué. Sí, por nada, doctora. Sí, cuando quedan muy expuestas las raíces y ya no hay otra solución para hacer por ejemplo, un reposicionado para cubrir las encías. Entonces, pues sí, no, se puede poner un tipo de acrílico simulando como una plaquita de acrílico flexible. Es para proteger las raíces de los dientes y simula la encía. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues ya lo voy a ver en sus cuestionarios. Bueno, si no hay otra duda, bueno, muchachos, pues yo creo que sí se cansaron mucho porque estuvo largo, pero bueno, qué bueno que estuvieron en la mitad del grupo, pero sí fue Medley, ¿verdad? Que fue la mitad del grupo. Sí, doctora, nada más se conectaron 15 personas. Sí, No sí, se conectaron más. pues ya ni modo, allá ellos. Sí, doctora. Sí, muchas gracias, Medley. De nada, doctora. Cuídense mucho, muchachos, pues que estén bien. Nos vemos el jueves en endodoncia. Sí, bueno, Sí, doctora. cuídense si no hay preguntas, pues ya. Hasta luego, bye. Hasta luego. Pues me espero, Nérida. Sí, doctora. Doctora, Ahorita yo que se también salga. quiero hablar con usted.